computadora. Bueno, muchachos, con los buenas noches, chao Andresito, con las muy buenas noches para ustedes, vamos a empezar a trabajar. Pues más o menos es casi lo mismo que hemos visto hasta ahora. Una cosa, desafortunadamente, como ustedes se dieron cuenta, me dieron unas indicaciones las cuales no fueron las mejores para bajar el archivo de Zoom. Desafortunadamente eso llevó a que no tengo el archivo, me va a tocar que hacerles a mí una tutoría, no, hacerles una grabación, o la jefe me dijo que les podía colocar una grabación del semestre pasado, pero yo creo que mejor les hago una grabación a ustedes aparte. Bueno, ya ustedes hicieron un trabajo, porque lo presentaron, en torno a la teología, y vimos cómo la teología varía o cambia de acuerdo a los diferentes enfoques que tenemos de la salud, si es mágico, tradicional o científico. Ya hicieron el trabajo. Pero en lo que tiene que ver con la etiología, ya vimos y sabemos que la etiología puede ser causada por un agente que es un microorganismo, ¿cierto? Ese agente puede producir la enfermedad en un huésped, por ejemplo, si es Mycobacterium tuberculosis, si es un huésped de una persona desnutrida, hoy lo veía con los estudiantes de microbiología, un paciente con SIDA, vemos cómo puede producirse esa Mycobacterium tuberculosis, vemos cómo la viruela simiana está dando en personas con ciertas características como hospederos, y ellos sencillamente, pues no lo voy a mencionar, pero ustedes lo pueden leer, esas personas pueden desarrollar más fácilmente ese tipo de patologías que están tan de moda. Obviamente una persona puede también adquirir Mycobacterium tuberculosis si es un ser biopsicosocial que está malnutrido y está en unas condiciones higiénicas muy inadecuadas. Entonces, les pongo ese ejemplo para que se den cuenta cómo eh, una persona puede adquirir una enfermedad de acuerdo a lo que es él, pero también cómo puede influenciar su medio ambiente. Estos son los tipos de causas de la enfermedad, ¿cierto? Los agentes físicos, los agentes químicos, los agentes biológicos, los alergenos, problemas genéticos, las características del ser humano individualmente y la parte congénita, ¿cierto? Ya dijimos, y lo vuelvo a recordar, lo estoy haciendo un recorderis de la clase anterior, en la que habla de la patogenia. ¿Y qué es la patogenia? Es cómo se explica la enfermedad que se produce en el ser humano. Siempre se habla de enfermedad. A mí me gustaría que ustedes como futuros regentes no me hablaran de enfermedad, me hablaran cómo propiciamos la salud, agentes propiciadores de salud. Entonces ustedes me van a responder, ay, pero mano Jaime Ayala, si yo quiero, lo único que quiero montar es una droguería, y usted me viene a decir que lo que busquemos sea propiciar en el otro la salud. Yo creo que es mejor prevenir y promocionar la salud en muchas de las oportunidades. Hacerlo es lo mejor para las personas. ¿Qué mejor que prevenirle a una persona que no se engorde? Porque si se engorda, de pronto va a tener el colesterol LDL alto, y ese colesterol LDL alto se le va a acumular en las arterias, y esa acumulación le produce aterosclerosis, y una placa ateromatosa le puede viajar en su organismo y le puede producir un infarto, le puede producir una enfermedad cerebrovascular. Lo dije rápido, pero contrario a lo que siempre hago con ustedes, que les abro lento, lo dije rápido porque eso lo vamos a ver también en su debido momento. Entonces, esa patogenia es la forma en que se explica la enfermedad, ¿cierto? Entonces, tienen que repasarlo, tienen que leerlo, tienen que verlo ustedes. Les hablaba en la anterior oportunidad que la inflamación es común casi a muchas patologías, y ustedes me hicieron en ese momento un recorder de lo que es la inflamación, y hablamos de que una persona que tiene inflamación puede tener una hinchazón, que le dijimos que era un tumor. No necesariamente un tumor siempre es algo maligno, ¿no? Es el aumento del tamaño de un órgano o una estructura del cuerpo, producto, por ejemplo, de un golpe. Eso es un tumor, ¿sí? Entonces, tumor, cuando se golpea a alguien, para seguir con el ejemplo del golpe, puede tener cambio de color, se pone rojo, se puede poner caliente, rubor, entonces calor,
rubor. Hay algunos dicen que es una zona eritematosa para hablar de la zona de rojiza que hay. Y hay pérdida de la función y hay calor. Bueno, entonces les dije a ustedes, y les habla, venga a hacer un poquitico acá. Bueno, a ver, para poder mirar yo todo esto en un solo contexto. Que llega y está la persona aquí, la célula, el tejido, el órgano, llega un agente genético, un agente lesivo, disculpen, un error genético, y produce cambios. Esos cambios pueden ser cambios funcionales o estructurales, ¿sí? Que van a producir en la persona signos y síntomas. Y ya sabemos que es un signo. El signo es la queja que el paciente me da para expresarme lo que él está sintiendo con una enfermedad. Cefalea es un síntoma. Vómito es un síntoma. Un signo es lo que yo le veo al paciente. Si yo lo veo con dificultad, yo puedo decir un signo es la disnea que él tiene. Y lo puede poner en los términos como ustedes lo van a colocar, términos de profesionales de la salud. Bueno, eso también lo veíamos. Hablamos como una célula normal puede llegar ante una noxa, puede adaptarse. Y esa adaptación, estamos hablando que puede ser atrofia, metaplasia, hipertrofia, hiperplasia. Entonces, en el libro de fisiopatología, el que ustedes todos tienen ya porque lo mandaron, ahí está qué es la hipertrofia, la atrofia, la hiperplasia, la metaplasia y la displasia. Eso ya ustedes lo vieron, lo tienen, lo leímos, lo hemos visto, lo estoy mostrando, para que cada uno de ustedes lo pueda recordar. Tienen que recordarlo, tienen que aprender. Entonces, ahí cuando nosotros vemos esa adaptación celular, que es lo que yo les estoy aquí planteando, son estas alteraciones que la célula hace para mantenerse estable, a pesar de que la están atacando, ¿sí? A pesar de que hay unos factores que están buscando destruirla, dañarla, ¿sí? Ya hemos dicho que esos factores pueden ser la hipoxia, ingesta de cáustico, las infecciones, traumatismos, bueno, todo esto que vimos en las anteriores clases. Entonces, la célula busca esto, adaptarse, ¿sí? Disminuye el tamaño de la célula, que lo vimos la vez pasada, reemplazo de una forma de tejido por otro, la hipertrofia es el aumento del tamaño de la célula, la hiperplasia es el aumento del número de células. Aquí me hizo falta, hasta ahora me doy cuenta, la displasia, ¿cierto? Entonces es un cambio en el tamaño, forma y organización de las células que se puede dar y lo hablamos en la clase anterior porque hay tipos de displasia que son previas a tumores. Entonces yo le dije a su compañera, me acuerdo a quién fue, ahorita me acuerdo, venga, es que me olvida el nombre de ella, ven, la tengo como en, porque también me la encontré que ella se llegó y se rió a mí, dijo, ay, ni siquiera me saluda con el nombre, ya, Yurley. Yo le dije a Yurley que fuera y mirara, Ana María ya iba a hablar, a Yurley que fuera y buscara en la Liga del Cáncer lo que era una displasia, lo que era una metaplasia. Entonces, esto es lo que vemos, la adaptación celular, no es tumor, no lo vayan, pero es algo que está previo, esa adaptación celular puede malignizarse. Una lesión aguda es lo que nosotros veíamos, ¿cierto? Una lesión que puede ser reversible, alguien se golpeó y la célula puede nuevamente vuelve a ser normal, se puede inflamar, no pasa nada con la celulita. Una lesión celular aguda puede ser también irreversible, es la necrosis, es la muerte, la lesión irreversible es el edema, lo que yo les digo, el golpe que se le da a una persona, se hincha y obviamente puede mejorar. La lesión irreversible es la muerte de la célula o lo que todos tenemos, la muerte celular programada, que es la apoptosis. Esta necrosis es el tejido que se muere, es ese daño celular ya, es la muerte ya de la célula que lleva a procesos que se llaman procesos de necrosis.
La apoptosis es la muerte que se produce en la célula. La lesión celular crónica puede haber acumulaciones intracelulares o puede haber calcificaciones. Entonces, el edema, ¿cómo puede ser? Entonces, ¿cómo nosotros podemos encontrar ese edema? En la página 11 del libro de ustedes, el libro de fisiopatología, van a ver qué es ese edema. Ese edema dice que es un problema de distribución de líquido que ocasiona la acumulación de este en los espacios intersticiales. Dentro de la célula y célula, hay un tejido que se llama espacio intersticial y ahí se va a acumular el líquido para producir edema. ¿Qué lo causa? Una dilatación arterial. Las venas que se obstruyen dan el edema. La disminución de las proteínas plasmáticas lleva a que la persona se hinche. Entonces hay niños que son desnutridos por pérdida de proteínas y los chinos se ven hinchaditos. Por aumento de la permeabilidad capilar y aumento del volumen vascular. Entonces llevamos a que la persona tenga un edema. Ese edema hace que, por ejemplo, si es un problema en el riñón, la persona empieza a tener hinchados los ojitos, los párpados. Si es edema del corazón, se le hinchan las piernas. Entonces, van a tener ciertos lugares donde va a estar localizado ese edema dependiendo de dónde es. Entonces, esto es lo que yo les estoy planteando. Tienen que mirar en YouTube lo que ya tienen de edema. Esto es lo mismo que ya les decía de la adaptación celular. La anterior me había hecho caso omiso a lo que era la displasia. Entonces, ¿qué hemos visto? ¿Qué llevamos? ¿Qué tenemos nosotros hasta ahora? Tenemos una cosa que se llama la fisiopatología, ¿cierto? Espera, a ver que tengo que correr esto hacia abajo. No me deja ver. La fisiopatología es el estudio de los cambios que ocurren en los órganos en el curso de una enfermedad. ¿Sí? Todo lo que ya vimos, esos cambios son explicados por la patogenia. La fisiopatología es cómo se desarrolla la enfermedad, desde la célula hasta llevarlo a los órganos y los sistemas. Ella puede ser fisiopatología general o puede ser sistémica. La sistémica es la que se explica en cada uno de los órganos. Daños renales tienen su explicación especial, los problemas en el tracto gastrointestinal, en las úlceras duodenales o en las úlceras gástricas, pues obviamente tienen su explicación porque pertenecen a ese sistema. Aquí hay una cosa general, la cosa general es la fisiopatología. Y esa fisiopatología general explica las alteraciones que se pueden dar en cualquier célula. Y ya las veíamos, la hiperplasia, la metaplasia, la atrofia, la hipertrofia y la displasia. Y esto estoy repitiendo lo que ya vimos anteriormente. Y obviamente la lesión celular que puede darse por necrosis, por apoptosis, por calcificación o por acumulación de sustancias. Vamos a pasar esto por encima, no voy a ahorita, de pronto se lo explico a ustedes después, pero por ahora lo voy a hacer una cosa, bueno, esto es general, ¿cierto? Para que todos modos sepan, ¿cierto? Bueno, hagámosle. Esto que decimos aquí de fisiopatología general, ¿cierto? Ya vimos todo esto es la adaptación que hacen las células, esto es lesión celular que aparece en todas las células, pero también hay fenómenos que también se dan en nuestro cuerpo, fenómenos que se dan como respuesta de pronto para este caso, a toxinas, a virus, a bacterias que hacen que se produzcan, mire, la respuesta humoral para que lo tengan claro ustedes y no se dejen ¿cómo les explico? No se dejen creer cuentos. Es importante que esa respuesta inmunitaria humoral ustedes la empiezan a ver ahorita y las traje estas diapositivas por lo del COVID, porque esa respuesta inmunitaria humoral hace que se produzcan, ¿dónde están los anticuerpos?
Miren, producen anticuerpos, las inmunoglobulinas. Eso lo producen los linfocitos B. B. Entonces vayan ustedes a la página 24 del libro. Ya fueron a la página 24 del libro. Y en esa página 24 del libro les está hablando de lo que es esa respuesta inmunitaria humoral. Entonces, la respuesta inmunitaria humoral, ustedes siempre van a saber qué son las inmunoglobulinas. Y esas inmunoglobulinas, ustedes, por ejemplo, al colocarnos la vacuna, al tener una persona de pronto un problema asmático, asmático no tanto, un problema anafiláctico, un choque a una alergia, más bien, no nos vamos con lo otro, van a producir antígenos, perdón, van a producir anticuerpos, y esos anticuerpos pueden llevar a que la persona reaccione de manera exagerada y puede llevar a un choque anafiláctico. Entonces aquí están esos linfocitos B que se producen por ser B en una cosa que se llama la bursa de Fabricius. Mire, dice, inducción de la respuesta inmunitaria. La bolsa de Fabricio, que es la responsable de la maduración de los linfocitos B en las aves, está representada en el humano por la médula ósea. Entonces, ustedes cuando le pregunten dónde se producen las inmunoglobulinas, ustedes van a decir en los linfocitos B. ¿Que dónde esos linfocitos B, dónde se ubican, dónde maduran? En la médula ósea. ¿Sí? Entonces, eso lo tienen aquí en su texto. ¿Qué hacemos ante una respuesta? ¿Por qué se hace esa respuesta inmunitaria humoral? Por la producción de un antígeno. ¿Quién me dice que es un antígeno? ¿Qué es un antígeno? ¿Ah? ¿Qué es un Un antígeno? anticuerpo, profe. No, Un un anticuerpo. antígeno es todo lo contrario. ¿Un antígeno qué es? Busquen ahí en sus celulares. ¿Qué es un antígeno? Un antígeno Es le respondemos con un una anticuerpo. sustancia que puede generar anticuerpos Entonces, contra sí mismos. no contra sí mismo, contra esa sustancia que es el antígeno, se producen anticuerpos. ¿Y cuáles son los antígenos? Busquémoslos. ¿Cuáles son los antígenos? ¿Qué pueden llegar? Las bacterias, Las toxinas bacterianas de los virus, de ahí lo que les tengo escritos. Esas bacterias hacen que se dé la producción de anticuerpos. ¿Qué esa respuesta inmunitaria, cómo se llama? Cuando producen anticuerpos. ¿Respuesta inmunitaria qué? ¿Cómo se llama esa respuesta inmunitaria? La estamos viendo, léanla ahí. La respuesta inmunitaria que produce anticuerpos, ¿cómo se llama? Humoral. Humoral, la estamos ahí viendo. Una persona es atacada por un microorganismo. La primera línea de defensa de las personas es la piel y las mucosas. Acuerden lo que les enseñé que las mucosas son, por ejemplo, esto. Entonces, esa es nuestra primera línea de defensa, ¿cierto? Y la segunda línea de defensa es la inflamación. Entonces, nosotros con la inflamación lo que buscamos es defendernos, que no progrese la enfermedad, que no progrese la lesión. Lo que pasa es que, como ya lo vimos en la clase pasada, una respuesta inflamatoria es muy harta. Estar hinchado, tener calor, tener rubor, no poder mover la estructura dañada. Es difícil, no es fácil. Entonces, claro, importante, ¿qué tenemos acá? Tenemos acá la respuesta inmunitaria de tipo humoral, producida por los linfocitos B, que están en la médula ósea, y ellos producen inmunoglobulina. Las inmunoglobulinas, mírenlas aquí, inmunoglobulina A, G, D, E y M. ¿Es claro esto, muchachos? ¿Qué buscamos con los anticuerpos? Neutralizar qué, mire, antígenos, toxinas y virus, toxinas bacterianas, estudiamos acá para que les quede claro. Toxinas bacterianas, carajo, toxinas bacterianas.
¿Queda claro eso? Muchachos, ay, no se puede escribir aquí, porque no me escribió. Profe, ¿me vuelve a explicar? Qué pena, no la No, tengo clara. pregunta, una pregunta clara. ¿Qué produce? Una pregunta, no volverme a ¿Es que usted me explicar. dice? Ah, bueno, profe, es ¿Qué que es lo cuando que...? usted dice Profe, que, profe, No, creo que, no, espere, que con los... profe, qué pena espere. esto. Tiene que habilitar el... No, una pregunta concreta. A ver, dígame, gracias por lo que me ayudaron ahí. Una pregunta, o sea, yo les puedo explicar, le puedo volver a repetir, pero ustedes acuérdense en lo que les he enseñado. Sí, Ustedes tienen que pues generar profe, cuando preguntas. Yo dice sé que es que, difícil, yo sé bueno, que es difícil, pero tienen que aprenderlo a, sí, a hacer preguntas. Eso es una cosa para mí muy importante. Para mí sí es muy claro que ustedes tienen que aprender a hacer preguntas. A ver, Janet, hágale. profe, usted dice que con los anticuerpos nosotros neutralizamos. ¿Qué ¿A quiénes? neutralizamos, ¿Qué profe? neutralizamos? ¿Quién responde esa pregunta? Ay, espere. ¿Qué neutralizamos? ¿Qué neutralizamos? El antígeno, ¿quién lo neutraliza? Ay, espere que me falta una cosa aquí importante para mi vida. ¿Quién neutraliza el antígeno? El antígeno. ¿Quién neutraliza el antígeno? Creo que eso es lo que está hablando usted, ¿cierto, mija? Mija, Sí, Janet. eso es. Sí, ¿Quién profe, sí, neutraliza? sí, ¿Quién le sí. responde? ¿Quién nos responde que busca neutralizar el antígeno? ¿O quién neutraliza el antígeno? ¿Quién? ¿Quién? Las inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas, Sebastián, muy bien. ¿Cómo se llaman las inmunoglobulinas? Muy bien, aquí punto para Sebastián. Sebastián Mauricio Pinto. ¿Cuáles son las inmunoglobulinas? ¿Cómo se llaman? La IgA, Exacto. IgO, IgE, IgM, Claro, ¿y esos qué otro nombre les damos a esas inmunoglobulinas? esos se producen las producen los linfocitos, ¿verdad? Linfocitos, pero Eso linfocitos prácticamente es ¿qué? con la ¿Linfocitos qué? tipo B, Ve, profe. B, muy bien, B. ¿Y qué nombre le damos a esas inmunoglobulinas, Ana María? Para que se gane el punto. ¿Cómo se llama? Que está actuando muy bien. la llamamos, Los, la llamamos las inmunoglobulinas son denominadas... toxinas, las toxinas son los toxinas, antígenos. Los antígenos. Las toxinas son los antígenos. Los antígenos, mire, estos son las toxinas bacterianas, virus son los antígenos. son los anticuerpos, profe. Anticuerpos, muy bien, Ana María. Ana María Tarazona, muy bien. Son los anticuerpos. ¿Los anticuerpos cuáles son? Las inmunoglobulinas, que se producen ¿en dónde? En los linfocitos B que están madurando en la médula ósea. Ana María Tarazona, muy bien. ¿Quién más tiene preguntas? ¿Ya me quedó claro eso? Sebastián, muy bien. Preguntas. Preguntas, chicos. ¿No tienen dudas? Bueno. Sí, profe, ya entendí mejor. Las celulares, mire que su nombre lo dice, la otra produce un humor como un sudor, estoy, para que aprendan, ¿no? Para que lo relacionen. Un humor y un sudor que ustedes le dan el nombre de inmunoglobulinas. Aquí, respuesta celular, celular. ¿Qué van a producir? ¿O qué va a llevar a cabo esa respuesta celular? Vayan a la página 26 y 27 de su libro. ¿Qué células se activan? Porque es celular. ¿Qué células se activan? La primera eran los linfocitos B. Aquí, ¿qué linfocitos se activarán? Léanlo ahí. Dice que se activan, los linfocitos Los T y linfocitos linfocitos T. pero T. principalmente los T. Ténganlo en cuenta, los T. Ana María. Los T. Listo, bro. Y mire lo que dice ahí de los linfocitos T. En el segundo párrafo, ¿quién me lee? El linfocito T se deriva. ¿Quién me colabora? El linfocito T se deriva de una célula madre que madura bajo control hormonal. En el timo. Por eso, timo empieza con T. Entonces, por eso le dicen que es linfocito T, porque viene del timo.
Siga, Ana María. Y se desarrolla para convertirse en un linfocito T citotóxico que puede matar a células blanco diferentes. Sí. Directamente. Sí, eso, directamente. B, una célula T con hipersensibilidad tardía que produce linfocinas que afectan otras células, especialmente macrófagos. Macrófagos, listo. ¿Qué más? Una célula T cooperadora que a su vez induce a los linfocitos B para que produzcan inmunoglobina, o una célula T supresora que suprime la producción de anticuerpos y la función inmunológica. Listo, entonces si los ven, ahí están, yo se los tengo, y menos mal, cooperadores, citotóxicos, memoria y supresores. Esos son los linfocitos T, que son los dueños de qué tipo de respuesta inmunitaria, la celular. ¿Sí? Entonces ya vimos los dos tipos de respuesta inmunitaria, una por células B y otras por células T. Entonces esto es lo que ya nosotros sabemos, una respuesta inflamatoria aguda, se caracteriza por lo que ya nosotros dijimos, calor, rubor, hinchazón, dolor, pérdida de la función, todo eso lleva a que hay una respuesta inflamatoria aguda. Y la respuesta inflamatoria aguda, vayan a la página 46, esa respuesta inflamatoria aguda se da en todos los órganos, se puede dar esa respuesta inflamatoria aguda. Desde un golpe que uno se da en la cara. Entonces, calor, rubor, ¿qué se produce? Vasodilatación y aumento de la permeabilidad. Cuando aumenta la permeabilidad en un sitio, ¿qué hay? ¿Qué se produce cuando aumenta la permeabilidad? Usted está pasando el agua en su casa y una pared se le aumentó la permeabilidad. ¿Usted qué ve con respecto a esa agua? ¿Qué ve o qué pasa con esa agua? El agua se va filtrando, ¿no? Se va filtrando, muy bien, Ana María. Los demás no me están colaborando. Ana María se va a ganar los puntos hoy. Se está filtrando. Y al filtrarse, ¿qué ocurre? Se acumula. Muy bien, Eduardo, se acumula, o sea, va a haber hinchazón. ¿Y algo que se hincha va a funcionar? No. ¿Y algo que se hincha duele? ¿Y algo que se hincha produce calor? Entonces, muy bien, Eduardo, le voy a dar punto que ya es como la segunda vez que me ayuda. Eduardo Jaimes. Bueno, necesito por favor Profe, como cuando uno pasa, le están pasando, uno pasa líquidos y hay infiltración en la vena. Entonces, uy, se hincha, claro. Uy, claro, Viviana. Sí, señora. Venga, Michael. El Michael me ha hablado varias veces y está hablando muy bien. Le voy a dar punto a Michael porque ha respondido. Miren todo el chat lo que Michael ha escrito. Michael, usted me ha dicho, ¿por qué no habla? Michael Steven. Profe, es que creo que no tiene micrófono, debe estar conectado el computador y no tiene micrófono. Se le dañó, pero Michael, fíjense lo que está participando. Lo felicito a Michael porque está trabajando. Michael es juicioso, lo que pasa es que toma del pelo, pero eso no quita. Para mí no me importa 5 que tomen del pelo los muchachos. Eso no. Ustedes se han dado cuenta, ¿no? Que no me trasnocha que tomen. A alguna gente sí le molesta. Sí, pero a mí lo que los muchachos hagan, no. Bueno. Preguntas ahí. Por favor, muchachos, ayúdenme. Preguntas. Profe, ¿cuándo una inflamación, o mejor, cuando un tumor? Un tumor, el tumor es ese hinchazón. No. Sí, o sea, por ejemplo, cuando un golpe se puede volver tumor. No, es tumor, es cuando...
Tumor es ese aumento del tamaño de la célula. Lo que pasa es que la gente toma muchísimo la palabra tumor para hablar de cáncer, pero un golpe casi no produce cáncer. Es eso. Es que esa era la duda que yo tenía y lo que de pronto no tenía como el conocimiento, porque uno No, dice, bueno, tranquila, sí, se golpeó y se le hizo un chichón, como se dice eso es tumor. comúnmente, o se le hizo un huevo, y Un eso es huevo, pasajero, eso es un pero tumor. no sabía que a eso se le llamaba tumor. Yo Sí, siempre asumo los una tumores, que el tumoración. tumor cerebral, que el tumor, sí, que el tumor, que una masa en el cerebro, que, o sea, así lo Excelente. asociaba, pero no tenía como claridad También en le eso. damos la connotación que yo le estoy diciendo, ¿cierto? Bueno, no vamos a hablar de esto. Entonces, Profe, antes de que empiece ese tema, una pregunta. ¿Por qué cuando hay inflamación o edema y uno coloca pañitos de agua con sal o sulfato de magnesio, por qué baja la inflamación? ¿Por osmosis o técnicamente el por qué? técnicamente porque son sustancias que van a ayudar a que salga, usted le cambia la concentración, la sal, le coloca por fuera, y entonces le va a ayudar a que se chupe esa agua y salga esa agua del líquido. ¿Ves? Eso es. Sale el líquido de la célula, entonces la célula se desinflama, ¿cierto? Hay una cosa, ahí me pregunta esto Michael, la fase de la inflamación. La inflamación, inicialmente hay una cosa que se llama el edema, que es la hinchazón. Y luego sí, de que la célula se hincha, cuando esa célula se hincha, que está edematosa, puede llegar a morirse. Entonces, desafortunadamente puede ocurrir eso, si es la pregunta que más o menos me está haciendo Michael. Entonces, hay una fase de edema y luego la fase de muerte ya de la célula. Bueno. Y cuando hay una retención de líquidos, que es lo mismo, por tanto líquidos que se aplica, pero no. Hay un edema, pero ese edema es por la cantidad de líquido que le están dando a la persona, sí tiene razón. Y se puede... Bueno, esos líquidos que está eliminando, si no me equivoco. Claro, el edema puede llegar, si es mucho líquido, de pronto la persona puede coger en un pulmón, le aplican muchísimo líquido y la persona le están aplicando el líquido por la vena y puede producirse un edema pulmonar. ¿Qué es lo que Yurley está diciendo? Muy bien, Yurley. Pero también como el riñón sí está bien, uno toma el líquido o aumenta le coloca muchísimo líquido, obviamente la persona va a excretar rápido. ¿El flujo de sangre en dónde, Michael? Ahí sí no le entendí. Ah, por la inflamación, exacto, lo que usted está escribiendo. La inflamación aumenta el flujo de sangre por vasodilatación y la vasodilatación hace que se vuelva la zona roja. Sí, señor, tiene razón. Bueno, entonces nosotros vamos a tener, todas las personas hemos tenido esto en nuestro cuerpo. La persona le llega una causa de la infección, una toxina bacteriana, le llega a la persona. Se encontró con él, recibió ese microorganismo. ¿Qué pasa? Le llegó la causa, o sea, le llega el microorganismo. ¿Qué tiene que ocurrirle a la persona para que ese microorganismo lo colonice? El microorganismo tiene que incubarse. Cuando yo hablo de incubarse, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿A qué me llamo yo la incubación de una enfermedad? ¿Cómo cultivarlas? ¿Cómo cultivarla? ¿Qué otro sinónimo podemos utilizar, Snyder? O alguien más que me ayude. Que se propague por el organismo. Que empiece a crecer para que él ya esté aumentando dentro del organismo. Tiene toda la razón. Pero ¿qué ocurre después de que esa sustancia, entonces vamos aquí, se incube?
la persona puede tener unos síntomas. Eso se llama prodromos. Pero esos síntomas que son de prodromos, ¿cómo son? Muchísima gente ha tenido y va y empieza a sentirse enfermo. ¿Y qué le da? Fiebre. ¿Qué le da? Escalofrío. ¿Qué le da? Dolor de cabeza. Y esa persona que le está pasando eso, obviamente está luchando contra el microorganismo. Pero el microorganismo, ¿cómo está? Se está multiplicando. Se multiplica. Y la persona hace fiebre. Por ejemplo, todo microorganismo, así lo tenga la persona, en un pulmón, en un riñón, en la vejiga, cualquier microorganismo produce fiebre. Por eso se dice que la fiebre es de tipo inespecífico, porque yo no sé, ustedes se han ido a que le hagan, a que los vea un médico, llega y dice, tengo fiebre, eso es una virosis. Y muchas veces con el tiempo la persona no solamente se queda con fiebre, sino empieza a tener expectoración mucopurulenta, empieza a tener rinorrea, empieza a aparecer, miren, signos y síntomas específicos. ¿De quién? Del lugar o del órgano que se está colonizando, que se está perjudicando, que se está alterando. Por eso cuando ustedes van a donde un médico le piden el cuadro hemático, pero también le piden un parcial de orina, porque pronto la infección puede ser urinaria. Y pasan los niños. Entonces, ¿qué tenemos inicialmente? Un periodo prodrómico en el cual yo no puedo establecer cuál es la sintomatología que se relacione con un órgano en realidad. Después, ya Pero, cuando se ha multiplicado... profesor, qué pena. Espera, déjame terminar. Hay casos en Espera, que, déjame terminar. Yo les digo, acuérdense lo que les digo siempre, preguntas. Entonces, después de eso ya ocurre la sintomatología, que es una sintomatología específica, ¿cierto? Ya ese microorganismo creció tanto que obviamente, ¿qué ocurre? Empiezan a aumentarse todavía más los síntomas que antes eran inespecíficos, empiezan como a decir, oiga, sí puede ser una neumonía que le empezó a dar, pero no está clara, pero ya hay un estado en el que la persona ya tiene el cuadro clínico establecido y los síntomas son mucho más graves. Ahora sí que vas a preguntar. Entonces, aquí es esto, ¿no? Llega la causa del agente etiológico, se incuba, produce unos síntomas que es el prodromos, pero ¿qué ocurre? Van aumentando la sintomatología hasta que tiene un punto máximo esa sintomatología. Yurley, ¿qué me ibas a preguntar? pero normalmente cuando no siempre se presenta la fiebre, ¿verdad? O sea, no siempre en algún No, yo puse el microorganismo. ejemplo de fiebre, pero puede ser otra cosa. Por ejemplo, pueden ser orinas hipercoloreadas, heces que son claras. Porque, por ejemplo, eh, hace poco, pues, estaba presentando vértigo, estaba presentando migrañas, más no estaba, tenía una otitis, pero pues nunca presenté ni fiebre ni dolor en el oído. ¿Eso puede pasar? O sea, Claro, son dos claro. síntomas que no van Entonces, relacionados, bueno, sí va relacionado con el oído, pero no había otro síntoma diagnóstico a la otitis. menos mal. ¿Qué tal un problema usted de cerebelo por el vértigo? Entonces, con lo que está diciendo Yurley todavía nos ayuda muchísimo para ver que los síntomas son específicos, hasta que los síntomas se vuelven realmente específicos y yo puedo hacer un diagnóstico. Gracias Yurley por su ejemplo. ¿Entienden? O sea, podemos empezar con una cosa que nadie sabe qué es lo que tiene. Ay, hay medio de eso. Que, ay, ¿sabe qué? Uy, qué pereza. Uy, no. Uy, no, me siento mal. Estoy terrible. ¿Quién sabe qué me va a pasar? Nadie sabe qué tiene. Hasta que la enfermedad verdaderamente se establece y se puede decir en qué órgano está, si se está, por ejemplo, para el caso de lo que estamos hablando de Yurley, se está infectando un oído. ¿Queda claro, Miguel, Viviana, Ana María,
¿Les queda claro lo que estamos hablando? Por favor. Sí, señor. Señor. María José, Janet, todo le queda claro lo que estamos diciendo. Empieza en forma inespecífica y con el tiempo se vuelve específica. Entonces estamos aquí cuando ya los síntomas son súper graves y ya el diagnóstico lo hace el portero del hospital, ya no hay que ir a donde el médico. Bueno, ¿qué pasa? Después usted de pronto recibe tratamiento y ¿qué le pasa a la enfermedad? Empieza a disminuir, empieza a declinar. Pero ¿qué ocurre? La persona puede estar convaleciente. ¿Qué es convaleciente? ¿Quién me dice que es una persona convaleciente? ¿Qué es Pues una que persona? que ha mejorado, profe, pero que aún sigue con cierto malestar la persona. Sí, ya ha mejorado. Ya no tengo fiebre, ya no tengo moqueadera, ya no, pero yo me siento como aburrido, yo me siento como cansado. A mí me dio el COVID y yo no quería hacer nada después, ya no tenía COVID. Y llegaba aquí a trabajar a la universidad y no. Entonces me dijeron que yo tenía el síndrome post-COVID. Imagínense esa joda. Pero bueno, hay algunos que les queda el síndrome post-COVID para toda la vida. Entonces, eso es lo que es la convalecencia. Mejoran o ¿Está haciendo desaparecen. secuelas? ¿Cómo, mijo? ¿Vendría siendo como las secuelas? No, las secuelas no, es la convalecencia, o sea que me siento muy cansadito, ¿cierto? Por ejemplo, Como débil. como débil, muy bien, Vendría gracias. siendo como la recuperación del cuerpo, que el mismo cuerpo está pidiendo el lapso para volver a recuperarse y tomar y regenerar las células Uy, y qué bien esa retomar explicación. energías. Muy bien, eso es, muy bien. Listo. Es como el residuo, sí, lo está sacando ya para poderse curar. Muy bien, Michael. Pero entonces hay una situación acá, es que de pronto la persona se le puede volver, vamos a ver aquí, espere. La persona, los síntomas se pueden, ya habíamos visto, llegó al punto máximo, pero se vuelven todavía peor. ¿Qué otra cosa puede ocurrir? Que es lo que yo les veía aquí. Entonces, se empeoró. La recaída, lo que se llama la La recaída es cuando está convaleciente, la persona empeora ya cuando cree que está convaleciente, eso es la recaída. Pero recrudecer los síntomas está mejorando, pero los síntomas vuelven a aparecer. Sí, ya estamos, primero, exacerbamos es cuando la gente tiene muchos síntomas, ¿cierto? Se empeora. Entonces, aquí se exacerba, tiene los síntomas y se exacerba. Recrudece, la enfermedad está pasando, los síntomas están mejorando. Tengo tos, pero poquita. Tengo moqueadera, pero poquita. ¿Pero qué pasa? Se fue y se dio el sereno. ¿Usted quién lo mandó a que se serenara? Recrudeció lo que ya iba bien. ¿Sí ve cómo le volvió la tos que tenía? Ayer tenía poquita, hoy le dio muchísima. Se recrudeció. En cambio, la recaída, la persona estaba como ya bien, ya, sí, me da pereza y todo. Pero, ¿qué ocurre? Vuelve nuevamente lo que decía Janet. Vuelve nuevamente la gente a recoger. Nuevamente le vuelve a pasar la enfermedad, ¿cierto? La recaída es cuando está en fase de convalescencia. Una recidiva es cuando ya la persona no tiene síntomas, ya está recuperada completamente. Y vuelve y recae, y vuelve y se le produce la enfermedad, no recabe, se le produce la enfermedad, hace una recidiva. Entonces, se exacerba, viene recuperándose. Cuando se recupera, aquí hay tomos, hay síntomas porque está en rojo, está en un periodo de declinación. ¿Y qué ocurre? Recrudece la sintomatología. Aquí ya no tiene sintomatología, mire, está convaleciente, pero le vuelve a aparecer la enfermedad, recae. Ya el man está sano, ya no está convaleciente, ya pasa un tiempo, pero vuelve a producir enfermedad, es la recidiva. ¿Entienden el cuadro? Muchachos,
Sí, profe. Listo. Sí, señor. ¿Qué es ahorita sí lo que estaban diciendo? Se terminó la enfermedad, se curó completamente, le quedan secuelas o se muere. Es eso. Entonces, les traigo ejemplos de patologías. Claro, eso depende de los cuidados. Muy bien, Michael. La endocarditis, ¿cuál es el agente? Una bacteria, mire, estos son ejemplos. Esa bacteria, ¿qué le va a producir al cuerpo? Inflamación del endocardio. El endocardio es la capa interna del corazón. Entonces, estos microorganismos producen cambios que van a dañar, por ejemplo, las válvulas. Y al producir las válvulas, mire, puede llegar a producir émbolos. Entonces, esto es, ya empezamos a ver lo que es la fisiopatología. Otro ejemplo que les traigo, la neumonía. Entonces, ¿qué ocurre? La persona puede llegar y estar al lado de otro vergajo que le puede pasar una bacteria. Esto tocó con neumonía, le puede pasar el virus, le puede pasar hongo, le puede pasar parásitos. Se transmiten por estas vías. ¿Qué le produce a la persona? Fiebre, escalofríos, tos, dolor pleurítico, estertores. Es como los cabellos, si se rozaran los cabellos. Ustedes se cogen el cabello y hacen así. Eso es un estertor. Un estertor. Entonces, infiltrados que se vuelven las placas blancas y dan una serie. Yo quiero es que aprendan más o menos qué ocurre con eso. Una diarrea que fue lo que les está ya esperando en el aula. Entonces, una diarrea de tipo infecciosa puede ser, va a producir ¿qué? Náuseas, vómito, deposiciones acuosas, dolor en el estómago. Tenesmo es ir al baño y quedar lo mismo. Ir al baño y quedar lo mismo. Eso es un tenesmo. Un tenesmo. Vaya a la página 59. ¿Quién produce la diarrea? Ahí están los microorganismos. El virus, las bacterias, los hongos o los parásitos, que son los protozoarios. Entonces, chicos, les traigo ejemplos para que ustedes se los aprendan. Ejemplos de lo que puede ser muchas enfermedades. Bueno, yo creo que vamos a cambiar de tema. Yo no voy a, ahora sí ya los corto. Esto no quiero enseñarles esto. No quiero enseñarles esto. Cerremos esto. Preguntas. Preguntas, chicos. Pregunta, chicos. Profe, ¿el cuerpo solamente tiene esos dos sistemas de defensa, el humoral y el celular? En cuestiones de linfocitos sí, pero acuérdese que la misma inflamación es un sistema de defensa. Acuérdese. El sistema de complemento es un sistema de defensa. Lo que pasa es que no, yo creo que no quiero enseñarles, no quiero atofagarlos de trabajo para no enseñarles muchas cosas, porque después dicen, uy, mire, nos cogemos y vemos y vimos, pero tienen más. La misma inflamación, como les dije, es un fenómeno de defensa. Bueno, ¿qué otra cosa más se les ocurre? ¿Qué otra pregunta? Bueno. Bueno, entonces, vamos a tener muy de presente este libro. Lo vamos a tener muy de presente ahorita. Vamos a trabajarlo un poquitico. Vamos a ver qué pasa acá. Entonces, eso ya básicamente voy a repetir muchas cosas que ustedes ya conocen.
El sistema nervioso ya sabemos, si venimos al texto, al libro, decimos que es un conjunto de estructuras que por medio de señales electroquímicas coge la información, la procesa y genera respuestas. Ya vimos el semestre pasado que eso es dado o que es está dividido en sistema nervioso central y periférico, ¿cierto? Si ustedes van al libro del Valle, el que ustedes sacaron copia, van a la página 55. Ay, no. Van a la página 55 y ahí ustedes ven lo que es el sistema nervioso central. Aquí está. Porque está constituido el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Eso lo tuvieron que haber visto con Jorge el semestre pasado. Yo no les di eso. Entonces tienen que ustedes estudiarlo y repasarlo por su cuenta. Aunque ya les dije más o menos cómo son las cosas. Bueno. Otra forma es el sistema nervioso autónomo. Vayan a la página 56. ¿Ya fueron allá? Ay, Sí, señor. ¿qué dice la página 56? En torno al sistema nervioso autónomo. ¿Quién me puede no leer, sino me puede explicar qué es ese autónomo? ¿Ah? ¿Quién me puede decir qué es ese autónomo? ¿Qué pasa con el autónomo, chinos? ¿Qué es el autónomo? Que se vale por no sí le mismo. rinde cuenta a nada Sí, no le rinde externo. cuenta a nada, pero entonces, ¿eso qué quiere decir? Que no le rinda cuenta a nada. Tiene relación con todas las acciones involuntarias que tenemos en el cuerpo, como respirar, los latidos del corazón, entre otros. Muy Que bien, no Miguel. depende de otros organismos. No tanto porque sí depende, pero Miguel sí tiene, sigan la línea de Miguel. Miguel Jaimes. Sigan la línea de lo que está diciendo Miguel. Cuando es autónomo, Cuando es autónomo, por ejemplo, como por ejemplo los latidos del corazón que no los puede controlar, son autónomos, ¿ve? muy bien. Porque va a inervar qué sustancias, qué tejidos. Busquen ahí en la página 56 qué tejidos. Músculo cardíaco, músculo liso y células glandulares. Células glandulares. Muy bien, Sebastián. Muy bien. Entonces, no es como decía Ana María, no es conscientemente que yo lo voy a manejar. No lo puedo manejar conscientemente. No. Como yo hago con el músculo estriado esquelético. Yo aquí estoy moviendo esto conscientemente porque lo quiero mover. Esto yo no le puedo decir lo que decía Ana María, mueva ese corazón. Respire. Músculo liso, respire. Secreten las glándulas del sudor. No lo vamos a tener porque eso es una actividad de tipo involuntario. ¿Es claro eso? ¿Cuántas partes tiene el sistema nervioso autónomo? Presenta dos partes, el simpático y el parasimpático. Generalmente la que más se estudia muy bien, pero hay otro que es el sistema entérico. Entérico. Entonces, ¿cuáles son? Músculo liso visceral, estriado cardíaco y glándulas exocrinas y endocrinas son las estructuras que vamos a inervar en el autónomo. Y aparte de eso, vamos a hacer funciones que son de tipo involuntario. Listo. El sistema nervioso, vayan ustedes a la página 65. ¿Llegaron allá? ¿Ya están claros? Muchachos. Sí, señor. Bueno. Que no les tenga que estar cada ratico diciendo. Entonces, como ustedes ven esa gráfica, voy a detener aquí el video para poderme yo concentrar acá. Entonces, des en cuenta una cosa. Allá en la gráfica, el sistema nervioso
autónomo de tipo simpático va a actuar sobre receptores adrenérgicos. Mírenlos aquí. Sistema adrenérgico es el simpático. ¿Cuáles son esos receptores? Alfa y beta. Entonces ustedes van a encontrar muchísimos fármacos que actúan sobre ese sistema, sobre sistema alfa, sobre receptores alfa o receptores beta. Entonces, ustedes van ahorita a pensar en una persona que la está atacando un perro. ¿Cómo creen que las personas que las ataca un perro van a tener las pupilas abiertas o cerradas? ¿Cómo creen que debe estar? ¿No? Abiertas se dilatan. Abiertas, se dilatan. Y ese fenómeno se denomina midriasis. Midriasis. Ay, Dios mío. Me está que tomando el pelo estoy. Están viendo lo que yo les estoy proyectando, ¿cierto? No, No, profe. ¿No están viendo esto? Sí, ahora sí. Ah, juepuerca. Entonces, con razón de que no me contestaban. Y yo decía, pero ¿por qué? Mire, si yo les tengo ahí, y ahí dice músculo liso visceral, estriado cardíaco y glándulas exocrinas, ¿por qué no me contestan? Y yo, bueno, pero bueno, volvemos y retomamos aquí. Sistema que puede ser para lo que vamos a estudiar simpático y parasimpático. El simpático, como ya decimos, es adrenérgico, porque actúa sobre receptores alfa y beta, ¿sí? El colinérgico es colinérgico porque el neurotransmisor es la acetilcolina, el otro es adrenérgico porque es la adrenalina. Y esta acetilcolina actúa sobre receptores muscarínicos y nicotínicos. Muscarínicos y nicotínicos. Entonces, retomo. Una persona que le ataca el perro, que le va a atacar el perro, ¿cómo tendrá que estar sus pupilas? Abiertas, midriáticas se llama eso. ¿Sí? ¿Cómo va a estar su corazón? ¿Cómo creen ustedes que va a estar el corazón? Acelerado. Aumento de la Muy frecuencia acelerado. cardíaca. Claro, taquicardia se llama eso. ¿Sí? Eso es taquicardia. ¿Cómo creen que están las arterias de la cara, de la piel? Constriñidas. Eso se llama vasoconstricción. Y cuando yo hablo de vasoconstricción, ¿cómo está el color de la cara de esa persona que la va a morder el perro? roja. ¿Roja? Usted tiene un susto terrible y usted se pone roja. Se pone pálido. Sí, a veces uno se pone rojo el susto. No, uno casi nunca se pone rojo del susto, uno se pone Pone pálido. pálido. Si llega y le dice, ¿usted qué le pasó? Ay, me asustó y usted está pálido como un papel, le dice la gente. Pálido porque cuando se constriñen se detiene la irrigación sanguínea. Uy, ¿quién es ese que me está hablando? Sebastián Pinto. Uy, Sebastián, como un mimo, qué ojo tan cansón. Sebastián Pinto, muy bien. Venga, le doy punto a Sebastián. Eso es lo que Bueno. Sebastián. ¿Cómo? ¿Cómo, Sebastián? No, con Miguel, una preguntita, profe. A Miguel, cuénteme. ¿Por qué ocurre esa vasoconstricción? Por eso le estoy dando puntos a Sebastián. Porque, Pero, o sea, si tenemos acelerado nuestro pulso, ¿por qué, ocurre esa vasoconstricción? porque, muy buena pregunta. Si a mí me va a arder un perro, la sangre es importante que quede en la piel o que me llegue al corazón. Es importante que me quede en la piel o me llegue al cerebro. Es importante que me llegue a la piel o esté en los pulmones. Es importante que me llegue a la piel o me llegue a los riñones. ¿Qué creen ustedes? ¿Ah? ¿Qué creen Los ustedes? órganos vitales. Lo que A los sucede es que el órganos cuerpo vitales. prioriza y envía sangre solamente a las partes vitales. Por ejemplo, sea- aumenta la irrigación hacia las piernas para que la persona, bueno, y también pues adrenalina para que la persona pueda salir corriendo. Adrenalina es la que produce todo esto, Sebas. Todo eso. Muy bien, Sebas, ¿te gustó el tema? Me gusta eso.
que esté muy pendiente. Me gusta que estés alerta al tema. Entonces la persona la va a atacar el perro. Obviamente necesita tener sangre en las piernas, necesita tener sangre en el corazón. ¿Cómo tiene que estar su piel? Pálido, porque no le tiene que llegar sangre. Hay una vasoconstricción en esas zonas, ¿cierto? Pero fíjense que también le va a dar vasoconstricción en las coronarias. Una persona que tiene un susto o que la está persiguiendo un perro, dice, ay, la venía persiguiendo el perro y se murió, le dio un infarto. Mírenlo ahí. Mírenlo ahí. Le puede dar un infarto porque usó vasoconstricción. Señorita Andrea Solares, ¿entiende? Karen Hernández, ¿entiende? Daisy Dayana, ¿entienden? Sandra Arias, ¿entiende? Yanes Cepeda, Viviana Romero, ¿entienden? Sí, profe. Entonces, estamos teniendo el ejemplo de que el sistema simpático actúa cuando una persona es agredida por un perro. Listo, sigamos acá. ¿Cómo que tienen que estar los bronquios? ¿Le tiene que entrar aire a esa persona que está persiguiendo el perro? ¿Cómo tienen que estar los bronquios? ¿Abiertos o cerrados si lo está persiguiendo un perro? ¿Abiertos? Abiertos, eso se llama broncodilatación. Eso se da ¿por qué? Porque el músculo liso bronquial o traqueal está relajado. Y esa relajación del músculo liso traqueal o bronquial hace que la luz del bronquio se haga más grande. No hay un músculo que la haga chiquita, sino por el contrario, está relajado y la hace más grande. Entonces, una persona que la viene persiguiendo un perro necesita respirar. Entonces, ¿cómo tienen que estar los bronquios? Grandes, abiertos, broncodilatados. ¿Está claro eso? Sandra, ¿entendió? Sí, profe. Entonces, una persona con asma tiene los bronquios cerrados. Si le doy un agonista, acuérdense ya lo que es la palabra agonista, una droga que hace la misma función de un neurotransmisor. Entonces, ¿qué agonista le tengo que dar yo a una persona que tiene asma, que tiene los bronquios cerrados? ¿Un agonista adrenérgico o un agonista colinérgico? Adrenérgico, para que tenga una broncodilatación. Adrenérgico para que tenga broncodilatación. Muy bien, Miguel. Le voy a dar punto, Miguel, porque lo hizo muy bien. Y si le doy un antagonista... ¿Qué pasó, Yurley? Es relacional, hay personas que no son capaces de reaccionar en esa circunstancia. ¿Por qué? O sea, quedan en shock. Eso es bien complicado de explicar, pero tiene que ver con un núcleo que se llama núcleo amigdalino. Y ese núcleo amigdalino llega a una sustancia que se llama la sustancia gris periacueductal. Y ahí en ese sitio la persona queda paralizada. Tiene razón, pero ya es un poquitico más complejo, pero eso es muy poco, ¿no? La gente casi no es mucho lo que le dé eso. Pero tiene razón, ocurre. Pero Y tiene son que muy ver con pocos una... los casos, pero los hay. ¿Cómo? Que son muy pocos los casos, pero sí los hay. Hay personas que quedan en Claro, shock, no y hay, saben qué hacer. claro, y hay personas que les pasa eso y se orinan y se defecan. Terrible. Tienes razón, pero ocurre. Porque dentro de la escala de nosotros como seres humanos, si nos van a creer que lo que tenemos que hacer es correr, es la forma de salvarnos. Ocurre por eso muy poco. Entonces ya aprendieron que a un paciente asmático le van a dar un fármaco beta agonista de los receptores beta, principalmente de los beta 2. Profe, yo quiero comentar, yo soy una paciente asmática pues desde pequeñita. A mí cuando me dan las crisis asmáticas, a mí me recetan son los broncodilatadores, que son los inhaladores. Entre esos la beclometasona, el bromuro y patropio. Pero cuando me tengo que asistir a urgencias, me tienen que brindar asistencia con la hidrocortisona, que también es... Pero esa es la betametasona, dése cuenta, un corticoide. Exacto, sí señor, para dilatarme los pulmones. Para bajar la inflamación. Y esa inflamación
que se da en todos los órganos, ya les expliqué que hay inflamación en todos los órganos, y gracias por tener ese ejemplo. En el asma se edematiza, se vuelve muy grande, se hincha el bronquio. Y no lo tengo aquí, que estoy utilizando el computador de mesa de mi oficina, entonces no lo tengo en la mía, en mi computador. Entonces, esa inflamación que se da a nivel del bronquio, hincha, y al hinchar deja de pasar el aire. Por eso te dan, porque no respondes ya a drogas beta adrenérgicas. Tú no respondes a esas drogas. ¿O respondes o no? ¿Cuándo tiene vacaciones? ¿Cuándo tiene vacaciones, Andrea? Présteme atención a mí, porque usted llega y se pone a hablar de las vacaciones. En vez de estarme parando bolas a mí, Andrea Solares. Andrea Solares. Sí juega, pero Jimmy le anda muy duro. Jimmy le anda muy duro. Sí. Le coge la cabeza toda el cuello. ¿A mí no? Venga, niñazo, venga, Niñazo. Milu. Una pieza en el tapete y la pieza de mi mamá anda ahorita. A ver, con eso. niñazo. Milu, mona perra, güey. A ver, ay. Tense en cuenta lo que es cuando uno está dando una tutoría y un estudiante no le para bolas a uno. Entonces uno cree que le está dando la tutoría a todos por igual. Y fíjese que unos poquitos participan porque mucha gente no está prestando atención a la tutoría. Entonces no voy a dar nombres ni nada, pero porque la idea no es esa, molestar a las personas, pero es en cuenta lo que una tutoría se puede convertir en algo que para muchos están aprendiendo, para otros es Milú viene, Milú baja, Milú le pegan, le golpean la cabeza, Milú, 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 Milú. Entonces, dejémoslo ahí. Retomemos. Entonces, paciente con asma. ¿Qué le tengo que dar inicialmente? No lo que estaba diciendo Ludy Delgado. ¿Le tengo que dar qué fármacos? Profe, beta Agonistas o agonista, beta adrenérgicos. agonista preferiblemente del beta 2 Del para beta que le 2. desinflame, para que le permita la dilatación del pulmón. Listo. En el caso de las personas con asma, ¿no? Listo. Profe, una pregunta. No, por espera, ejemplo, espera para cuando- continuar. Espera, ahorita le hace la pregunta otra vez. Déjame continuar con esto porque la idea, entonces, como se inflama bastante y hay pacientes que son muy reactivos, hay una inflamación de la pared. Y esa inflamación de la pared tiene edema. Esa inflamación de la pared tiene también, como se vuelve más grande, ya lo que vimos todos los fenómenos de inflamación, ¿se acuerda que vimos atrás? Eso está ocurriendo también en el pulmón de la compañera. Le tienen que dar fármacos que bajen la inflamación. Esos fármacos que bajen la inflamación son los corticoides o esteroides. Entonces, por eso ya nos dijo que le daban puff de betametasona y que le tenían que colocar Solucortef, prednisolona o prednisona. Ludy, ¿estoy hablando cierto lo que tú estás diciendo o estoy inventando? Sí, señor. A mí me colocan 200 miligramos de hidrocortisona vía endovenosa. Exacto. Entonces, des en cuenta que cuando le lleguen pacientes a ustedes, a su droguería, a donde ustedes trabajen, ustedes le van a dar un broncodilatador como bien respondió Ana María, pero el paciente le puede no responder. Entonces, de pronto hay puff de lo que está hablando Ludy, de fármacos que van a bajar la inflamación. ¿Lo entienden? María José Laguado, Sí, ¿entiende? Janet, Sí, profe. Milú, digo, Eduardo Jaimes, Isabel, ¿entienden? Ahora sí, Ana María, ¿qué vas a preguntar? por ejemplo, una tos que lo que llamaban las abuelas antiguamente es la tos que se pasma.
Sí, una tos que le da a usted y le dura por más de un mes, 2 meses, y usted sigue como la tos, yo le digo la tos de perro. Yo no sigo, pero bueno. Esa tos de perro que usted tose, pero es una tos que no, Yo no le no bota toso. flema, que no nada, bueno, que yo toso Nada, usted tampoco. Un y que paciente. Aprendan a hablar y no digan yo tengo, yo. No, señores. Un paciente, como personal de salud. Un listo. paciente. A ver, Bueno, dele. Tranquila que ahí un vamos aprendiendo. paciente, un paciente que lleva ya más de un mes con esa tos, esa tos, y no se le quita con nada. Esa tos se puede convertir en un problema pulmonar. No, es que la tos ¿qué es? Es la respuesta a algo que la persona tiene en el pulmón. Si tiene moco, ¿qué hace la tos? Sacar el moco. Aprendan esto, llévenlo claro, ¿cierto? La tos la tos es una respuesta que nosotros tenemos para movilizar, por ejemplo, secreciones. La enfermedad, lo que viene, uno de los síntomas es la tos. Si ves, Ana María, lo que te estoy enseñando, una cosa es la enfermedad, el agente etiológico que tiene, por ejemplo, un microorganismo que en la persona llegó y le colonizó el pulmón. Y la colonización del pulmón, que se haya metido allá ese microorganismo, lleva a que la persona quiere sacar ese microorganismo del cuerpo. Y la forma de sacarlo es con el moco. Y el moco tiene que tomar mucho líquido para botar ese moco o toserlo. ¿Te queda claro, Ana María? Ana María. Sí, señor, sí me queda claro. Bueno, gracias. muy bien. Oh, Janet, ¿qué ibas a hablar? Profe, por ejemplo, un paciente que le dio COVID, este paciente pues se vino con su tos, con todo, le pasó. Estaba en su estado convaleciente, después se mejoró, pero ahora tiene síntomas de que viene como con una piquiña y se ahoga. ¿Eso qué significa? Que le pueden haber quedado secuelas, todo hay que mirar eso, o es una enfermedad nueva. Eso tienen que establecerlo. O sea, ya toca con el médico y exámenes y todo Pues para claro, saber qué obvio. es, porque... Ah, bueno, profe, No, ni gracias. más faltaba. Bueno, entonces la persona la viene persiguiendo el perro y el músculo traqueal se relaja y hace que el bronquio se abra. Una liguita que está rodeando todo el bronquio se relaja y el bronquio fácilmente puede llegar y estar abierto. Tiene poca secreción las glándulas bronquiales. ¿El estómago, él necesita comer en ese momento? Pues no, no necesita comer. Entonces, el tono muscular, los esfínteres y todo no está funcionando. No necesita absorber nutrientes. La persona no está comiendo, necesita comer. Necesitas que hace correr porque el perro lo está cogiendo. No necesita recoger energía, la está gastando. Entonces, por eso es que el intestino está relajado, los esfínteres están contraídos, no pasa la comida, ¿cierto? No está pasando. Ustedes están en un partido de fútbol, ¿cierto? El músculo de la vejiga se llama detrusor, es como una bolsa. Ustedes están viendo un partido de fútbol y el partido de fútbol está buenísimo y ustedes meten cerveza. Y ustedes siguen y hablan y joden y vuelven y meten más cerveza. Están emocionados y llega el primer tiempo. ¿Qué pasa en el primer tiempo? ¿Ustedes a dónde les da por ir? Al baño. Al baño. Al baño. Sí, señora. Les da por ir al baño. ¿Por qué? Porque usted cuando está viendo el partido, ¿quién está actuando? ¿El simpático o el parasimpático, Juliet? Usted está alerta. Usted está gastando energía. ¿Qué sistema hace eso? ¿El simpático o el parasimpático? El parasimpático, ¿no? No, el que gasta energía es el simpático. Lo viene simpático. persiguiendo el perro. Ajá. Si lo viene persiguiendo el perro, ¿usted qué está gastando energía? Usted no está recobrando energía, usted está gastando energía. Tengo el perro detrás. Yo estoy emocionado viendo el partido. ¿Quién está actuando, el simpático o el parasimpático?
Estoy viendo El simpático. el simpático. Entonces, ese simpático hace que mi vejiga, el músculo detrusor, la bolsa que yo tengo ahí, esté relajada. Estoy metiéndole orina. Estoy metiéndole cerveza que baja como orina. El esfínter que lo cierra, ¿cómo tiene que estar? Contraído. Entonces yo tengo una bolsa. Déjenme mirar a ver si tengo una bolsa por acá. Sí tengo una bolsa. Entonces aquí está la vejiga. La vejiga se está llenando de líquido. Uy, se está llenando de líquido. ¿Cómo tiene que estar el esfínter para que no pase la orina? Tiene que estar cerrado. El esfínter está cerrado. Pero llega el primer tiempo, ¿qué pasa con el músculo? Ya no se relaja, sino se contrae. ¿Y qué pasa con el esfínter? El esfínter, uy, ¿esto quién lo mandó a sacar? Se abre. Se abre. Uy, tengo que botar esas bolsas. Se abre. El esfínter, mírelo aquí. Cuando estamos adrenérgicos, cuando estamos simpáticos, cuando estamos buscando defendernos o estamos muy emocionados, el músculo detrusor está relajado y el esfínter está contraído. Pero cuando yo deja de actuar, llego al tiempo, al primer tiempo, al que acaba el primer tiempo, yo contraigo el músculo. Si lo contraigo, tengo ganas de orinar. Y si relajo el esfínter, se me salen los orines. ¿Entienden el ejemplo que les estoy colocando para saber cuándo hay contracción o relajación? Depende de si actúa el simpático o el parasimpático. ¿Lo entendieron? ¿Janet lo entendió? Sí, profe. Sí, Andrea profe. Palacio. Sí, señor. Sí, señor. Listo, Michael también está vivo allá. Con respecto a los órganos sexuales, se lo voy a enseñar como siempre lo enseño. El parasimpático lo para. Parasimpático lo para. Quien produce la erección es el parasimpático. Y el simpático lo moja, eyaculación. El que entendió, entendió. Ahora yo me voy para el otro lado. Yo gasto energía, pero si yo voy a recuperar energía, yo comí. Cuando yo comí, después de comer, ¿cómo me pongo yo? ¿Pálido o rojo? Rojo, rojo. Rojo. La gente que dice, ¡ay! Se puso chapeado. ¿Sí ves que le cayó bien la comida? Empieza a sudar la gente. Le alimentó. Le alimentó. Le alimentó. Listo. ¿Qué pasa cuando uno, vamos a ver qué escribió Michael, ¿qué pasa cuando uno le cayó en la sopa? Bueno, cuando uno, después de que come, a uno le da siesta. Eso quiere decir que las pupilas están abiertas o están cerradas, y a mí después de que yo como, ¿cómo se me ponen las pupilas? ¿Abiertas o cerradas? Abiertas. Como cerrada más bien. Cerradas porque usted le da Cerradas. sueño. Entonces eso se llama miosis, porque cuando están abiertas se llama midriasis. Entonces se llama miosis. Miosis, están cerradas. Muy bien, Michael. Profe, qué pena. Y cuando dicen que la gente se desmaya, que se le abren, se le dilatan las pupilas, quedan Ah, pero eso es cuando se inconscientes. muere, pero eso es que estamos hablando de, eso ya es muerte cerebral, pero eso no tiene nada que ver ahorita con lo que estamos diciendo. Pero tienes razón, cuando la persona se muere se dilatan las pupilas, tienes razón. Tienes razón. Muy bien, Snyder. Eso que dices es real, es cierto, pero no se relaciona con eso que estamos hablando. Pero excelente, Snyder. Lo tienes clarísimo, te felicito. Entonces, ¿qué pasa con el corazón? Usted llega y come, usted necesita estar corriendo, no. Se baja la frecuencia cardíaca, bradicardia, se llama eso. Bradicardia, bradicardia. Una persona cuando actúa el parasimpático tiene bradicardia.
las coronarias, todo se dilata, se pone rojo, como ya les decía, la gente se pone rojo porque hay vasodilatación. ¿Qué hace con el músculo traqueal? La gente a veces llega y se acuesta. ¿Y qué pasa? ¿Qué hace? ¿Qué estoy haciendo? Estoy emulando que una persona, estoy simulando que una persona está ¿qué? Roncando. Porque el músculo traqueal se ha contraído. Y si el músculo traqueal que está rodeando todo el bronquio está aquí, y el músculo traqueal lo está rodeando, ¿qué pasa? Le cierra la luz. Entonces, para que se lo aprendan, es como si usted estuviera roncando. Aunque el ronquido nada tiene que ver con el parasimpático, es para que se lo aprendan. Entonces, se cierran un poquitico los bronquios. Entonces, si yo le doy a una persona un agonista colinérgico, ¿le va a servir para manejar el asma? No. No, le va a cerrar muchísimo más el bronquio. Juliet, felicitaciones, le voy a dar punto. Juliet Stephanie Gómez. Y si yo le doy un antagonista, ¿le va a servir para el asma o no? Busquen bromuro de ipratropium. Bromuro de... Sí le sirve. Uy, Janet, punto para Janet. Punto para Janet. Sí le sirve. Uy, se acabó. Mire, Janet, se me acabó el... Mire, el punto suyo se me le acabó la tinta al lapicero. Me tocó sacar otro aquí. Usted no me lo quería colocar, profe. Ay, Janet, ¿sí ve cómo es? Qué mujer tan terrible, Janet Cepeda. Entonces, claro, si yo bloqueo el parasimpático, ¿quién queda actuando? El simpático. ¿Y el simpático qué hace en el cuerpo, en el bronquio? Lo cierra, lo broncoconstriñe o lo broncodilata. El simpático. Lo broncodilata. Lo broncodilata. Miguel, lo estás captando todo, te felicito. Broncodilata. ¿Leyeron qué es el bromuro? Bromuro de ipratropium. Sí, es un broncodilatador. Un Sí, broncodilatador. relaja las vías respiratorias. Uy, Para así excelente, cómo facilitar- aprenden. Me gusta, me siento orgulloso como aprenden. Los felicito. Muy bien, excelente, muy bien. Mis aplausos para ustedes. Me gusta que aprendan, me gusta, están captando el tema. Muy bien, excelente. ¿Y cómo estará el sistema digestivo en este paciente? ¿Cómo creen ustedes que esté? ¿Actuando a toda o está disminuido en su actuar? En el Disminuido en parasimpático. su actuar. No, porque acaba de comer, ¿qué necesita? Sí, tiene. Ah, que usted, entonces está en... bien, Tiene- o sea, A ver, tiene Juliet, aumento, sí. tiene que... Se siente como recargado, por decirlo así. Claro, Mejor y energía. tiene que estar Está funcionando para que, ¿dónde está intestino? Para que se aumente la motilidad y el tono intestinal de todo. Mire, los esfínteres que estaban... Esto está mal. Los esfínteres están relajados. Aquí, en esto es aumentado, aumentado. Porque necesita que el alimento vaya corriendo, vaya pasando. Bueno. Ya les enseñé que en el otro, obviamente, se contrae el músculo detrusor y se relaja el esfínter para poder orinar. Ya vimos lo del partido. Y vimos que la persona que tiene esto, ¿dónde está eso? Aquí. La erección es del parasimpático porque el simpático lo moja. ¿Dónde está eso? Página 65, página 66 y página 67 del libro.
Obviamente es la misma gráfica que yo les estaba colocando, pero eso yo lo voy a preguntar. Lo voy a preguntar el día del previo porque esto son efectos adversos que dan muchos fármacos. Ustedes lo van a tener que aprender cómo actúa el simpático o el parasimpático. ¿Es claro eso o no es claro? ¿Entienden? Preguntas, muchachos, equipo, preguntas. Profe, siempre está, cuando actúa el simpático, el parasimpático, el otro está en reposo, ¿verdad? Pues Porque sí, no, casi que lo que ocurre cuando actúa uno se inhibe el otro. Listo, gracias. Bueno, ¿quién otras preguntas tienen? Porque les voy a mostrar lo que son las cefaleas. Porque las cefaleas es lo que a ustedes están allá en la página. Entonces, la cefalea no duele nunca, la cefalea nunca duele el cerebro por dentro, nunca. Profe, cuando se inflama la cara estando en reposo, ¿cómo así? ¿De qué está hablando Michael? Bueno, mientras que me explican, voy a seguir aquí. Entonces, nunca duele el encéfalo, el cerebro por dentro. No. ¿Qué duele? Las arterias duelen. Fíjense que cuando usted les da la cefalea, les duele aquí, todo esto. ¿Cierto? ¿Qué duele? Las meninges duelen, las meningitis duelen. Entonces, espere que otra vez Michael escribió. No. No se inflama la cara, es otra cosa. No puede llegar el parasimpático a aumentar o a tener el dolor en la cara. ¿Qué pasó, Andrea? Cuéntame. ¿Qué vas a preguntar? Andrea Solares. Andrea, levantaste la mano. Sí, profe, era para decir lo mismo que el compañero escribió en el chat, pero él ya lo escribió. Ah, bueno, Andrea. Ahora sí estás pendiente de mí, me alegra mucho eso. Entonces, Sí, profesor, qué pena. bueno, entonces, la tensión emocional, el estrés, ¿a qué le lleva a la gente? Me duele esto aquí y me da dolor de cabeza. Eso es producto del estrés, de la tensión emocional. Todo nos pasa eso. El jefe nos molesta en la clase, en la casa. Nos molesta en el trabajo. Entonces, mire, ¿qué duele? Lo que yo les decía. ¿Qué duele? En realidad no es el encéfalo. La gente no le duele eso. ¿Qué le duele? Las venas, los senos venosos. Las arterias duelen. La duramadre, que es una de las meninges. Por fuera, las arterias, el cuero cabelludo duele. Los músculos de la cara y el cuello duelen. Las órbitas por dentro de los ojitos, se cansa a usted, le duelen. La nariz, por dentro las cavidades nasales, los meatos, los cornetes, eso duele. El oído, lo que le pasó a la compañera, los dientes, la articulación temporomandibular, esto aquí duele mucho. Hagan esto así. Pongan la mano acá y mastiquen. ¿Sí ve cómo se les mueve? Mucha gente la pasa todo el día bruxando o duerme haciendo así. Les duele todo eso y si no se coloca una placa, amanecen cansadísimos y con dolor de cabeza. Bueno, ya vimos nosotros que la cefalea es el dolor de cabeza. ¿Qué vimos? Que hay estructuras que duelen por dentro o por fuera. Y mire aquí una cosa. Esas estructuras, como los vasos, al dilatarse, duelen. Al dilatarse duelen. Entonces, ¿ustedes qué le tienen que dar al paciente de fármaco? ¿Un fármaco que dilate las arterias o que las constriña?
que le haga vasoconstricción. Muchachos, ¿Vasoconstricción? vasoconstricción, porque la dilatación es lo que hace que dé dolor. La vasodilatación produce dolor. Busquen Cafergot. Ay, Dios mío. ¿Qué encontraron de Cafergot? Cafergot está indicado para el tratamiento de los ataques agudos de migraña. De migraña, dolor de cabeza. Es la ergotamina, mire. Miren. Entonces, hay unas personas que les va a dar la cefalea, les va a dar la migraña. Y ahí dice que se da una cosa que es el aura. ¿Qué creen ustedes que es el aura? ¿Qué es el aura? Que va a tener que como problemas de... Que uno ve antes de las crisis. Uy, ¿quién fue esa? ¿Quién me habló? Yurley, muy bien. Es lo que el paciente... No sé, porque a mí me da muy seguido, entonces no sé. Ah, con razón de que me está respondiendo. Porque ya lo sé. Yurley, muy bien. Es importante que entiendan eso que acaba de decir Yurley. Yurley, explíquenos bien con sus palabras en qué consiste su aura. Empieza, pues me pasa más en el derecho. Usted empieza a ver como un puntico blanco y usted a pesar de que lo cierre y vuelve y lo abre, lo ve. A pesar de que lo cierre, lo ve. A pesar de que lo abre, ve el puntico blanco. Entonces uno ya dice, me va a dar la migraña, porque por eso es que empieza la crisis. Mire, ¿qué ocurre? El aura es lo que le da al paciente antes, gracias Yurley, antes de que se le produzca, como ella misma lo dijo, la migraña. Hay pacientes que tienen aura también de la epilepsia. Siente que el estómago se me vuelve y como que me revuelca, o empiezo a oler como que a heces, empiezo a oler flores. La persona dice que le da eso antes de que le dé la convulsión, o para el ejemplo de Yurley, le dé la migraña. ¿Todos entendieron qué es el aura? Sí, profe. Entonces, ya sabemos qué es el aura, y a las personas le tengo que dar vasoconstrictores o vasodilatadores. Constrictores. Vasoconstrictores. Derivados del ergot, del cornezuelo de centeno. Mire, se da cuando la ergotamina. ¿Cuándo se da? Mire, la ergotamina se da antes, cuando la persona le da el aura para abortar, para prevenir el dolor de cabeza. La ergotamina es este fármaco que es un vasoconstrictor. Listo. ¿Queda claro eso? ¿Aprendieron para sus vidas? Mire, la ergotamina y algunos de sus derivados semisintéticos, la dihidroergotamina, son especialmente activos como vasoconstrictores, lo que estamos diciendo, de las arterias. Las cierran. Sistema simpático. Bueno, por lo que se utiliza para prevenir las crisis de migraña. Muy bien, muchachos, los veo muy bien. Me gusta que estén así, que me entiendan. Bueno. Entonces. Profe, tengo una preguntita. Cuénteme. Pues algo rara, pero hay como por salir de dudas. A ver, o sea, ahorita estamos hablando de los broncodilatadores y ahorita estamos hablando de los vasoconstrictores, ¿sí? Sí. Digamos, una persona que sufre de asma no importa que tome, por ejemplo, esta ergotamina o algo así. No hay problema. No, eso no, porque es diferente. Es muy buena la pregunta, porque muy buena la pregunta, son acciones diferentes. Usted va cuando la persona que tiene problemas de asma necesita es que actúe esos receptores beta 2. El mecanismo de acción de ellos es el beta 2. Este es diferente. Ojo con eso. Tienen que aprender, pero muy buena esa pregunta.
Muy buena la pregunta. Excelente. Profe, una pregunta. ¿Qué? ¿Por qué ciertos medicamentos o por qué interactúan ciertos medicamentos cuando las personas tienen la tiroides elevada? Por lo menos los antigripal, pues yo había escuchado, sabía por la broncodilatación No. los antihipertensivos, pero ¿qué interacción tienen los de la tiroides con algunos, con otros medicamentos, con otro grupo farmacológico? Pues con muchos puede actuar, por ejemplo. Si usted le da hormona tiroidea a un paciente hipertenso, de pronto le puede aumentar pues su problema cardíaco o problema de hipertensión, ¿cierto? Pues si esa es la pregunta, ¿no? Esto básicamente es eso. El hipertiroidismo, que es hay personas que tienen hipertiroidismo. Si yo le doy hormona tiroidea a un paciente, es un paciente que tiene hipotiroidismo. ¿Qué lo quiero llevar? Del hipo, llevarlo a la normalidad. Si esa paciente es hipertensa, de pronto tengo que tenerle cuidado porque pronto puedo subir, como se aumenta el metabolismo, que puedo subir las cifras de tensión arterial, porque puede producir esas alteraciones en la hormona tiroidea, ¿cierto? Entonces tiene que tener cuidado usted en pacientes hipertensos. Listo, sigamos aquí. Lo mismo que pasa con los antigripales y los antiinflamatorios. Los antigripales porque son vasoconstrictores, algunos para que la mucosa se seque. Entonces, por eso los vasoconstrictores pueden producir en pacientes que están tomando hormona tiroidea, puede potenciar el síntoma de vasoconstricción. Bueno, ¿qué vamos a ver acá? Entonces, ya decíamos que dilatamos las arterias y ya vimos cómo se trata. Un tumor tracciona las meninges y da dolor. Un tumor tracciona los vasos y da dolor. Un tumor produce inflamación de las estructuras intracerebrales y extracraneales y da dolor. Los espasmos musculares dan cefalea. Ya lo hemos visto. Entonces, mire, la clasificación de las cefaleas pueden ser cefaleas vasculares, ya las acabamos de ver. Son las que están produciendo en los pacientes una alteración en los vasos sanguíneos, en la migraña. La cefalea tensional, el dolor de hombros, el dolor en la nuca, da dolor de cabeza, una sinusitis, un problema de mastoiditis, las inflamaciones de los dientes, problemas oculares. Usted llega y le da dolor de cabeza porque no tiene una buena fórmula de los ojos, una buena fórmula oftalmológica. Los nervios craneales, las neuralgias del trigémino, duelen muchísimo. Y enfermedades sistémicas, a quien le da gripa, pues obviamente le puede dar ser una causa extracraneal. Los tumores, lo que les decía, los abscesos. Sinusitis, ¿qué es? Es la inflamación de los senos paranasales, que son unas estructuras que ayudan a airear arriba o a calentar más que todo el aire, no airear, a calentar el aire, porque son estructuras muy, muy vascularizadas. Un absceso es un absceso es una colección de pus en el encéfalo, igual que los empiemas, colecciones de sangre, los hematomas, los granulomas. La tuberculosis puede producir granulomas que aumentan como masa en el encéfalo, que llevan a que las estructuras como los vasos sanguíneos o las meninges sean traccionadas. Los quistes. La gente come en el campo muchísima carne de cerdo y maltratada. Entonces les pueden dar quistes parasitarios. Una hemorragia cerebral. Cuando produce dolor de cabeza, lo que estamos diciendo, o sinusitis, ¿cierto? Y no hay una buena excesiva producción de moco.
Eso puede producir la sinusitis. Una hemorragia hace fenómeno de masa que tracciona estructuras que van a producir dolor de cabeza. La meningitis, la meninges, se traccionan, duele. La encefalitis, si el encéfalo se aumenta de tamaño, aumentan también las meninges y produce dolor de cabeza. La hemorragia subaracnoidea, una colección de sangre. Lo que les decía, las neuralgias del trigémino, los herpes, lo que ustedes conocen como culebrillas, dan dolor de cabeza. De otro par craneal, aunque no muy frecuente, de glosofaringia. La cefalea por psicosis, por problemas, entonces le da dolor de cabeza. Y otra vez lo que yo les digo, enfermedades de tipo sistémica. Entonces, ¿qué es la meningitis? Para que lo sepan, porque hemos hablado de meningitis. Entonces, hablamos de meningitis, pero ¿qué es la meningitis? Es la inflamación de las meninges, ¿cierto? En las cefaleas pueden dar se pueden dar este tipo las meningitis pueden producir cefaleas. Entonces, ustedes, por favor, van a chismosear eso en la página 54 de su libro. Entonces, ¿qué son estos? La Escherichia coli, la listeria, el estreptococo, el estreptococo pneumoniae, son microorganismos. ¿Qué van a hacer esos microorganismos? Mire, como patogenia, van a colonizar la mucosa, van a meterse en los vasos para llegar a la barrera hematoencefálica, para llegar al líquido cefalorraquídeo. Y allí producen la inflamación de las meninges. ¿Qué signos y síntomas tiene el paciente? Mírenlos aquí. La fiebre, el dolor de cabeza, la rigidez nucal, la fotofobia, la confusión, disminuye la agudeza visual, el edema cerebral y el aumento de la presión intracraneana. Entonces, estos microorganismos, ustedes los van a ver, por favor, revisen su libro en la página 54. Fíjense, ahí dice que las bacterias más frecuentes en los niños son la Escherichia coli. Cuando son más grandes, el estreptococo pneumoniae y la Neisseria meningitidis. Entonces, estos microorganismos, lo que yo les he enseñado, cambian teniendo en cuenta la edad de las personas. Entonces, ¿qué ocurre? Ese microorganismo llega al cuerpo y va a coleccionar el encéfalo. ¿Tienen claro eso, muchachos? Muchachos, ¿entienden? Para que sepan qué es la meningitis. Sí, profe. Listo, muy bien, gracias. Ojalá estén entendiendo. Y ahora miramos el sistema endocrino. El sistema endocrino está en este libro, en la página 76 y 77, el libro de regencia de fisiología. Ese libro, necesito que ustedes se aprendan muy bien lo que hay en la página 81 y 82. Allá hay unas hormonas que son sustancias químicas que van a mandarse a la sangre. Las producen glándulas. Entonces la tiroides produce hormona tiroidea, la pregunta que me estaban haciendo ahorita. Pero esas hormonas, ¿cómo se producen? Porque hay unos factores hipotalámicos liberadores. Uy, Dios mío, me dio la moqueara feo. Esos factores liberadores ustedes los consiguen en la página 95 del libro. Ahí dice que hay unos factores hipotalámicos que son liberadores de tirotrofina, de corticotrofina, de gonadotrofinas, de prolactina, inhibidores de prolactina, de hormona de crecimiento, inhibidores de la hormona de crecimiento. El hipotálamo actúa sobre ¿quién? Sobre la hipófisis. Y al actuar sobre la hipófisis, ella va a liberar sustancias que van a actuar sobre las glándulas. Entonces aquí está, miren, el hipotálamo
con los anteriores factores hipotalámicos que están aquí en la página, ellos van a actuar sobre quién, sobre la hipófisis anterior, bien sea estimulándola o inhibiéndola. Entonces, ¿qué produce la adenohipófisis? Produce, para seguir con el ejemplo de la tiroides, hormona estimulante del tiroides. ¿Que actúa sobre quién? Sobre el tiroides. Produce prolactina, que actúa sobre la glándula mamaria. Produce adenocorticotrófica hormona, que actúa sobre la corteza adrenal. Entonces, actúa sobre las gónadas. Entonces, ¿cuáles son esas hormonas que producen las gónadas? Ya las tenemos nosotros. Página 81, la testosterona, los estrógenos, la estrona y el estradiol, la progesterona. Estas sustancias son producidas por las gónadas. Y ahí dice, por ejemplo, la testosterona ayuda a que nosotros tengamos los caracteres secundarios sexuales. Entonces, si vamos nosotros aquí a este caso de la corteza adrenal en la página 81, si ve la corteza suprarrenal, ¿qué produce? 11-desoxicortisol. ¿Qué produce? Glucocorticoides. ¿Qué produce? Mineralocorticoides como la aldosterona. En la tiroides, miren aquí, ¿qué va a producir? La glándula tiroides puede producir calcitonina o puede producir hormona tiroidea. Listo. Ahí están las otras. Después yo les digo la adenohipófisis que hace, desarrolla la glándula tiroides, la adenocorticotrófico produce acción sobre la glándula suprarrenal. Eso está aquí. Entonces, hasta ahora que hemos visto, ¿qué es una hormona? Una hormona es una sustancia química que se la producen las glándulas. ¿Y hacia dónde se vierte la hormona? A la circulación sanguínea de una vez. Esa hormona, ¿quién empieza produciendo? El hipotálamo. ¿Que le pasa la orden a quién? A la hipófisis. Para que la hipófisis actúe sobre unas glándulas produciendo más hormonas. Entonces aquí está el hipotálamo, aquí está la hipófisis. Y se comunican por medio de la sangre o por vía nerviosa. Entonces mire, el hipotálamo pasa sustancias a la sangre y llegan aquí a la hipófisis anterior y liberan todo lo que acabamos de ver. FSH, LH, ACTH, TSH, que van a las glándulas y producen más hormonas, muchísimas más hormonas. Entonces, hormonas como catecolaminas, tiroideas, esteroideas, y las alteraciones de ellas puede producir diversas patologías. ¿Cuáles son esas diversas patologías? ¿Qué horas son? Me quedan 5 minutos. Entonces, esas patologías que las tienen ustedes allá, ¿cuáles son? La diabetes mellitus. Entonces ya dejamos este libro, el libro de fisiología, y nos vamos nosotros para el libro de fisiopatología. Entonces, cuando nosotros hablamos de la diabetes mellitus, por favor, me buscan diabetes mellitus. Está en la página, ay carajo, no, esta es la otra. ¿Dónde está diabetes mellitus? En la página 226. Entonces, ahí está la diabetes. La diabetes mellitus, fíjense que son de varias causas.
tipo 1, tipo 2, la gestacional y de otras causas. Entonces, la de tipo 1, mire, una lesión inmunitaria de las células beta produce tipo 1. Las personas obesas, las personas con secreción inadecuada de insulina, producen diabetes tipo 2. Esta es más que todo de los jóvenes, porque ya tienen anticuerpos. Eso siempre le van a tener que aplicar insulina. Esas personas son las que les van a tener que dar hipoglicemiantes. Esta diabetes gestacional es solamente por el embarazo. Pasa el embarazo y no hay problema. Y otras causas son porque se disminuye la secreción de insulina, como decimos ahí, u hormonas que van a hacer contrapeso a la insulina. Entonces, la diabetes siempre va a ser de dos tipos. Una, como por así decirlo, que es la de los jóvenes, que es la tipo 1, y la tipo 2, que es la de las personas más adultas. ¿Qué le da a la persona? Mire, las polidipsia. ¿Qué será polidipsia, chicos? ¿Qué creen que es polidipsia? ¿Qué es polidipsia? Polidipsia, mucha sed. Polifagia, ¿qué es polifagia? ¿Qué es polifagia? ¿Comer en exceso? Comer en exceso, muy Hambre, bien, algo así. Juliet. Comer en exceso. Y poliuria es estar orinando cada ratito. La diabetes, ¿por qué se produce? Ya lo dijimos. ¿Qué se baja? ¿Qué hormona se baja? ¿Qué hormona está baja en la diabetes? ¿Cuál? ¿La insulina? La insulina. La insulina. Muy bien, Ludi. La insulina. La insulina que se produce en las células beta de los islotes pancreáticos. Y ella, que aumenta la glicemia, disminuye la glicemia. Acuérdense del cuadrito que tienen que aprenderse. Todas estas las voy a sacar en el previo. Todas estas hormonas se las voy a sacar en el previo. Entonces, una persona con diabetes va a coger la retina, la va a dañar, el riñón lo va a dañar, le va a dañar los nervios, le puede dar infarto agudo de miocardio, una enfermedad cerebrovascular o problemas de úlceras. La gota, ya se acabó el tiempo, no la voy a mirar. Lástima no explicarles lo que es los problemas renales, pero se nos fue mucho tiempo el día de hoy, me puse a repartirles. Eso tienen que leerlo, lo de la obesidad, por favor. El hipertiroidismo lo tienen que leer. Ya lo que viene después es el previo, chicos. Ya viene el previo. Entonces, yo les voy a dejar un trabajo. El previo, ¿cuándo es? Muchachos, ¿cuándo es el previo? Muchachos, venga, yo miro. No me ayudó ninguno. Ay, tenemos otra tutoría. El 14. Para el 10 de noviembre me sale que tenemos una evaluación, un examen. Pero el 14 de septiembre hay tutoría. El 5 de octubre hay tutoría. No está mal esto. 19 de octubre. Tutoría. No. Esto está mal. Hasta ahora me doy cuenta. El examen, el primer examen, esto está mal. No. Esto está mal.
Ay, Dios mío, esto lo hicieron mal. Esto lo hicieron mal. Muestre. Ay, Dios mío, ¿cómo hicieron esto mal? Espere, voy a dejar de grabar.